Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, hoy es miércoles, toca podcast y os debía la experiencia en el Palacio Bello. Imagino que todos sabréis qué es el Palacio Bello, pero no obstante, pues si hay alguna persona que no conoce qué es el Palacio Bello ni qué es lo que se hace allí, pues paso a resumiros muy brevemente. Una de las scraperas de referencia, que es Joana Rivero, de Bellas y Creativas, imparte talleres o tiene su espacio creativo en Alcira, Valencia, al que cariñosamente llama el Palacio Bello, ¿vale? En el Palacio Bello lo que se hacen principalmente son talleres, ¿vale? Aparte de, bueno, pues los pedidos de las suscripciones y demás. ¿Por qué vamos este año o hemos ido este año al Palacio Bello? Pues bien, entre otras cosas porque a finales del año pasado Joana dijo que se mudaba de país, que iba a abandonar España y que se iba a vivir a Irlanda. Que de momento cerraba la tienda online, pero que sí que iba a continuar con la suscripción, tanto la física como la digital, y que no sabía si iba a hacer talleres. A primeros de año publicó los talleres que se iban a hacer y en qué país se iba a hacer, porque recordemos que Joana es conocida tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, pues ni cortas ni perezosas hicimos la reserva del taller, gracias a la influencia de nuestra amiga Patri, que la encanta a Joana y él finalmente nos lo contagia, ¿vale? Bueno, pues hasta ahí todo normal, ¿verdad? Nosotras ahora mismo estamos viviendo en Madrid, venía gente de otros puntos de España, con lo cual el punto de encuentro era donde habíamos reservado el alojamiento, que es Algemesí, que es un pueblecito que está pues a unos 10 minutos en coche de Alcira, ¿vale? Que es donde está el Palacio Bello. Os voy a contar un poquito las anécdotas del viaje, porque la verdad es que no solamente para recordarlo yo y luego poderlo documentar, sino porque la verdad es que tiene mucha gracia la cosa. Bueno, en principio había 3 coches, éramos un total de 6 personas. El primer coche salía desde Elche, el segundo coche salía desde Madrid con 3 personas y había un tercer coche que salía desde Madrid con una persona del País Vasco y otra persona de Madrid. Éramos en total 3 coches. Bien. Obviamente por cercanía la primera persona que llegó a Algemesí fue el coche de Elche, ¿vale? Y bueno, pues la persona que iba en el coche de Elche pues nos hizo el favor de ir a buscar las llaves del apartamento, de revisar que todo estuviera bien, que esto pues oye, es muy de agradecer porque nosotras todavía no sabíamos a qué hora íbamos a llegar. Y bueno, pues que le orientara el propietario del apartamento pues dónde estaban los sitios para aparcar, que esto es importante cuando llevas 3 coches, ¿vale? Y bueno, pues ella llegó a las 4 de la tarde y nosotras llegamos bastante después, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos pilló un pequeño atasco para coger la AP7, que es la que llevaba al Algemesí, ¿vale? Casi tardamos más en ese pequeño trayecto que lo que tardamos en todo el viaje, para que os hagáis una idea, porque el atasco era bastante importante, ¿vale? También es verdad que llegamos un viernes con la gente que salía de trabajar y bueno, pues al final las ciudades grandes es lo que tienen los atascos, que os voy a contar a los que vivís en ciudades grandes, ¿no? Entonces, pues nada, durante el trayecto pues estuvimos en contacto en todo momento con el tercer coche que salía un poquito más tarde, ¿vale? Pues aproximadamente una hora y media más tarde. Y bueno, pues nosotras hicimos el viaje, pues paramos a comer, íbamos de cháchara, pues a ver, en ambiente festivo, cuando te juntas con tus amigas y os ponéis al día y contáis chascarrillos y estas cosas, ¿no? Pues al final un viaje muy agradable y pues lleno de risas y lleno de complicidad. Y bueno, pues estábamos en contacto con el otro coche y nos decían, no, es que casi estamos llegando, pero ¿cómo vais a llegar vosotras antes que nosotras si hemos salido una hora y media antes? Sí que es cierto que paramos a comer y demás, pero parecía que no, no sé, salvo que la otra persona corriera mucho con el coche, pues no parecía que aquello fuera posible. Bueno, nosotras llegamos al Algemesí sobre las 6 de la tarde, que por cierto, el pueblo tiene las calles realmente estrechas. Si vais con un coche grande, pues os va a costar bastante maniobrar. Y lo que tiene es que son calles de una sola dirección. Es decir, que aunque tengáis el apartamento localizado en el GPS, pues muchas veces no es posible acceder a él porque la calle está prohibida. Entonces
hay que ingeniárselas, como si de un Tetris se tratara, para mirar por qué calle entras que no sea prohibida para poder acceder al sitio, que esto también nos pasó, ¿vale? Entre tanto, mientras que nosotras dábamos vueltas por Algemesí, la persona que venía de Elche, pues estaba en el vado, que, atención señores y señoras, íbamos a aparcar en un vado, que era propiedad de la persona que nos alquilaba el apartamento. Yo no sé en otros pueblos, pero yo en el mío, si yo aparco en un vado, aunque sea mío, y pasa la policía local, me pueden multar. Bueno, pues en el Algemesí, curiosamente, no. Puedes aparcar en un vado sin que te multen. ¿Cómo lo veis? No sé, a mí me llamó muchísimo la atención, ¿vale? Entonces, pues nada, estaba la persona de Elche ahuyentando a los posibles coches que querían aparcar en el vado hasta que nosotras llegáramos para poder aparcar. Imaginaros el cuadro, ¿vale? Pues nos lo iba contando mientras que nosotras todas nerviosas porque no dábamos con el punto porque todas las calles eran prohibidas, ¿vale? Bueno, pues esto fue lo primero que pasó, ¿vale? Finalmente llegamos, aparcamos en el vado, no sin un poquito de temor porque al final era un vado. O sea, no sé, yo en mi pueblo, pues si pasa la policía, finalmente te multan si has aparcado en un vado, pero bueno, pues ahí parecía ser que no. Subimos las maletas, vimos el apartamento y bueno, pues acomodamos nuestras maletas cada una en la habitación que iba a ocupar, porque las habitaciones eran individuales, tenían incluso llave individual, ¿vale? Que esto entiendo que está pensado para cuando va gente que no se conoce, pero bueno, no era el caso. Y tienes zonas comunes que son el salón y la cocina. Pues bien, nos sentamos a esperar al tercer coche y en esto que nos mandan un mensajito diciendo que qué pasa, que no les abrimos, que están llamando abajo y que no abrimos. Bueno, pues que pensamos que el timbre no funcionaba, entonces abrimos la puerta de la calle, nos asomamos por el balcón y allí no había absolutamente nadie. Tener en cuenta que eran las 6 de la tarde con un calor importante, ¿vale? No había nadie por la calle. Y era como, ¿pero dónde estáis? Bueno, nos empezaron a dar lugares de referencia, pues negocios, bares y demás que había por los alrededores de donde ellas estaban, pero claro, como nosotras no conocemos Algemesí porque no habíamos estado nunca, pues tampoco nos servían de mucha referencia. Entonces les dijimos que nos pasaran la ubicación y yo les pasé la mía. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando veo el punto donde yo estoy y veo el punto donde ellas están? ¿Dónde diréis que estaban? Pues sí, señoras, señores, estaban en la ciudad de Valencia, nada menos. No estaban en Algemesí, sino que estaban en la ciudad de Valencia. Entonces, claro, imaginaros nuestra cara cuando vemos que están en Valencia, que están llamando a un piso, pues que no sabemos de quién era, que incluso las abrieron, ¿vale? Y pues claro, obviamente se habían equivocado de sitio. Lo importante era saber dónde estaban y si podían llegar pues más o menos o relativamente pronto. Afortunadamente la ciudad de Valencia no está muy lejos de Algemesí, eran como unos 30 minutos en coche, pero claro, dado que eran las 6:30 de la tarde, pues imaginaros el atasco que podía haber para salir de la ciudad de Valencia. Entonces, porque también es casualidad que haya dos calles que se llaman exactamente igual en dos pueblos que están próximos, bueno, en una ciudad y un pueblo, ¿vale? Pues bueno, pues esto fue lo que pasó, que la calle donde teníamos nosotros el alojamiento, pues se llamaba exactamente igual que una calle de la ciudad de Valencia. Entonces, pues cuando tenemos GPS, estas cosas pueden pasar y más si no conoces la zona, ¿vale? Esto os lo cuento porque la verdad es que imaginaros la risa, ¿no? Era, pero como han terminado allí, ¿sabes? O sea, parecía imposible teniendo GPS. Sí que es verdad que, bueno, pues los GPS te tienes que fiar lo justo, pero bueno, pues al final es una tecnología que cada vez utilizamos más y que tiene bastante fiabilidad. Bueno, la cuestión es que nos sentamos a esperarlas y pues a eso de las 8 de la noche aproximadamente, pues ya estábamos todas juntas, ¿vale? Se quedó en una anécdota, nos reímos un ratito. No de ellas, ojo, sino de la situación, porque parecía cómico, ¿no? Que acabáramos cada uno en un sitio diferente y que encima, pues, la calle se llamara exactamente igual, el número existiera y que se llamara el piso y que a ellas, pues, finalmente las abrieron, ¿vale? Pero era como, pero si no, yo no espero a nadie.
no, pues es que nos hemos equivocado, perdone usted, ¿sabes? O sea, un poquito así. Entonces, muy divertida la anécdota del principio. Y bueno, pues bajamos a picotear algo y directamente a dormir porque el taller era el sábado y pues empezaba a las 10 de la mañana y terminaba a las 9:30 de la noche, con lo cual imaginaos la intensidad del taller, o sea, es muchísimo tiempo para estar scrapeando. Bien, pues nada, ahora voy con la segunda anécdota, que tengo otra, o la tercera ya. Bueno, pues nos levantamos, nos aseamos, cogimos nuestras herramientas scraperas y dijimos, bueno, pues no vamos a desayunar en el apartamento porque, pues por el cacharrerío, ¿no? Hacer el café, desayunar y tal. Dijimos, venga, pues vamos a bajar, desayunamos en un bar y ya nos vamos directamente a Alcira una vez que hayamos desayunado. Bien, esto eran las 8:30 de la mañana. Bueno, pues en Algemesí no hay ningún sitio que te dé un café con tostadas a las 8:30 de la mañana, un sábado, ¿vale? Entonces, claro, esto nos asombró porque es que estuvimos media hora dando vueltas para ver si, bueno, pues a lo mejor un bar no, puede ser, pero siempre hay alguno que te suele poner, pues, tu tostada si quieres tostada. O sea, el café con leche te lo ponían en todas partes, pero si querías comer algo, pues no podía ser hasta más tarde. Dimos media hora de vueltas y finalmente pues ya eran las 9 y ya nos podíamos sentar en cualquier sitio. Nos sentamos en cualquier sitio, tomamos un café con leche, con una tostada con tomate, aceitito y nada, nos pusimos en marcha pues poco tiempo después, a las 9:20 aproximadamente, cogimos los coches y en 10 minutos estábamos en el pueblo de Alcira, ¿vale? Cuando llegamos, pues bueno, ya había gente en la puerta esperando a que abriera porque el taller empezaba a las 10, ¿vale? Y bueno, pues nosotras no conocíamos a nadie, pero la gente se saludaba porque normalmente cuando os gusta algún scrapero ya veréis que coincidís bastante con la misma gente porque también les gusta el mismo scrapero. Entonces, como nosotras para la mayoría, era el primer taller que hacíamos con Joana, pues claro, nosotras no conocíamos a nadie. Sin embargo, he de decir que el ambiente es muy bonito porque todo el mundo se saluda. Estábamos en la puerta y todo el mundo, ¿y vosotras de dónde venís? Pues nosotras venimos de tal sitio y vosotras de dónde venís, pues de tal otro. Bueno, la verdad es que había un pupurri porque, estábamos la persona que venía con nosotros, que venía desde Elche, otra persona del País Vasco, nosotras que éramos de Madrid. De Asturias venían como 8 personas, una persona de Italia, 2 personas de Italia, perdón, y luego personas que vivían en los alrededores de Alcira, ¿vale? O sea, dentro de la Comunidad Valenciana, que yo creo que eran la mayoría, ¿vale? Pero sí que el grupito era bastante heterogéneo, o sea, había gente de muchísimas partes, ¿vale? Bueno, pues una vez que se abren las puertas, y esto yo no lo he visto en ningún taller, Joana iba saludando personalmente una a una a todas las personas que entraban en el Palacio Bello. Una a una. Se hacía la foto con ellas y entraba la siguiente y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que claro, éramos 25 nada menos, o sea, un taller bastante grande y tardamos un ratito hasta que entramos en el taller, nos acomodamos, dejamos las mochilas y nos sentábamos en nuestro sitio, pues como a las 10:20 aproximadamente. Sí que es cierto que el taller, vamos a ver, yo no os lo voy a contar en profundidad, os voy a dar unas pequeñas pinceladas y ya está. Y os voy a contar sobre todo lo que a mí me ha gustado o lo que me ha chirriado un poco, que también ha habido alguna cosita que me ha chirriado, ¿vale? No todo va a ser perfecto, aunque pues me hubiera gustado que hubiera sido perfecto, pero casi, o sea, ha rozado la perfección. Bueno, a las 10:30 aproximadamente, ya cuando estábamos todas sentadas, pues Joana lo que hace es enseñarnos el kit con el que vamos a trabajar, la colección con la que se va a trabajar y sobre todo el proyecto que vamos a hacer. En esta ocasión eran 2 cajas, nada menos, y un álbum. Yo cuando vi el proyecto, cómo estaba elaborado, dije, no nos da tiempo a terminarlo, vamos, si hacemos la primera caja va a ser de milagro, ¿vale? Teniendo en cuenta además que yo, ya sabéis que el cartonaje que he hecho ha sido en contadas ocasiones, muy poquitas veces. Y y lo hice antes porque yo creo que este tipo de proyectos, pues como hace Alatne, como hace Bellaluna, pues no consideraba que yo estuviera preparada para un
proyecto con mucho cartonaje. Hice, pues bueno, pequeños cursos, pues por lo menos para no ir en blanco, pero la verdad es que mi temor era no estar a la altura y no poder hacer el proyecto. Pero bueno, para eso se va, para aprender, ¿no? Entonces, pues ahí estábamos, hojeando la colección, que la colección es preciosa, por cierto, es la de Fresco, con la que hemos hecho el proyecto. Y bueno, pues nos la enseñó y empezamos a hacer la primera caja. Empezamos aproximadamente sobre las 11 de la mañana, porque esto, pues mientras que te haces la foto con Joana, te explica lo que vas a hacer y demás, pues eran las 11 de la mañana. Y a las 11 de la mañana empezamos la primera caja. Entonces yo decía, ni de coña terminamos el proyecto entero. Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa cuando a la 1 ya habíamos terminado la primera caja? Con todo. A ver, yo en mi caso concreto no decoré por fuera. ¿Por qué? Por una razón sencilla, y es que cuando vas en medio de transporte, todo lo que pongas por fuera del álbum, ¿vale? Pues se puede rozar, se puede romper, y por eso no decoré por fuera. Si hubiera llevado a lo mejor algún tipo de bolsa para salvaguardar pues los adornos que hubiera puesto por fuera, pues sí, pero no caí. Y digo, pues para que vayan en una bolsa y se me estropeen no lo pongo. Pero hubo gente que adornó la parte de fuera y le dio tiempo de sobra, ¿vale? Bien, pues a la 1 estábamos empezando la segunda caja, ¿vale? Entonces, pues decías, madre mía, pues entonces sí que nos va a dar tiempo. Entre medias, os tengo que decir que a las 11:30 aproximadamente nos ofrecieron un café, una infusión, un té, lo que quisiéramos. Y nota importante a tener en cuenta por el resto de talleristas es que teníamos un candy bar que tenía dulce, salado, fruta, mezcla de dulce y salado, y un apartado especial por si había alguna persona con intolerancia alimentaria, ¿vale? O sea, se podía comer, pues prácticamente yo creo que todo el mundo podía comer lo que había en ese candy bar. Ese candy bar estuvo desde las 10 de la mañana que entramos hasta la hora que nos fuimos y que salimos por la tarde. Y se estaba reponiendo en todo momento, es decir, que tú en cualquier momento, si querías picotear pues algún dulce, alguna fruta, algo salado, podías hacerlo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Que esto es importante. Además, yo os digo que era bastante grande. De hecho, yo creo que sale en alguna de las fotos que tengo. Ya os lo mostraré, ¿vale? O sea, el candy bar, desde luego, espectacular. Aparte de la decoración, ¿vale? Que estaba pues decorado de una forma maravillosa. Bien. A las 2:30, 3 menos cuarto, paramos para comer. Nota importante, también. Ahora toca la parte comida, ¿vale? En el Palacio Bello, por lo que pagas del taller, comes también. Ya sabéis que en la mayoría de los talleres que son de día completo, la comida no va incluida. En el Palacio Bello, sí. ¿Qué comimos en esta ocasión? Pues pollo asado, con un puré que hizo la Mami Bella. La Mami Bella es la madre de Joana, que estaba espectacular. No, yo no sé lo que le echa ese puré, pero estaba, bueno, para chuparse los dedos. Y una ensaladita, que o bien te podían echar en el plato las 3 cosas o lo que tú quisieras. Si querías pollo y puré, pues pollo y puré. Si querías pollo y ensalada, pues pollo y ensalada, ¿vale? Aparte las bebidas, podías beber pues Coca-Cola o Fanta naranja, limón, agua. El agua tenía una fuente de agua fresca por si querías beber agua. Las botellitas, por supuesto, estaban encima de la mesa para que nos sirviéramos, o sea que, y las botellas, además del taller, estaban decoradas con los die-cut de la colección, que además estaban súper chulos. Y bueno, pues teníamos una horita para comer. Durante esa hora, pues obviamente, vamos, yo no sé vosotras y vosotros, pero durante una hora pues te da tiempo a comer de sobra. Entonces Joana tiene una tiendita en un lateral, según entras a mano izquierda, tiene pues unas estanterías Kallax con material que puedes comprar. Este material, pues obviamente al no tener ya tienda online, solamente está disponible para suscriptoras y para las personas que van a los talleres, ¿vale? Porque no vende online directamente. Entonces, pues ese material está allí para que tú lo veas, para que cojas los rollitos que quieras. De hecho, había rollitos en primicia, ¿vale? Que todavía no las tenían las suscriptoras y lo teníamos nosotros allí para comprarlo. Y alguna que otra sorpresita. Yo os tengo que decir que
Cosas que compré en la tienda fue un troquel de Joana que yo no tenía y no encontraba, y lo tenía ella. Debe ser, pues bueno, que al final cuando estás haciendo limpieza de todo lo que tienes, pues salió ese troquel porque estaba agotadísimo, o por lo menos yo no lo encontré nunca, no lo sé. Compré un troquel, un pegamento block, porque el proyecto se ha hecho prácticamente íntegro con pegamento block, y 4 rollitos. Eso fue lo único que compré, no necesitaba más, ¿vale? Pero los rollitos ya veréis que son una maravilla. Luego os los enseñaré, ¿vale? Habrá un vídeo para enseñaros todas las cositas, incluido el proyecto de Joana, ¿vale? Bien, pues durante ese tiempo puedes comprar lo que necesites. Y una cosa que creo que han hecho muy bien es que tú metes en una bolsa lo que vas cogiendo y no pagas en ese momento. La bolsa la dejas allí, hay una persona que está vigilando esas bolsas, que apunta tu nombre en la bolsa para saber que es tuyo, y tú puedes ir echando cositas que te vayan haciendo falta a lo largo del taller dentro de la bolsa. ¿Por qué? Porque a lo mejor llegas a la mesa y tus compañeras te dicen, ay, he comprado un rollito que es ideal, que fue pues una de las cosas que me pasó a mí. ¿Qué rollito has comprado? Pues he comprado este rollito. Bueno, espectacular, ya os lo enseñaré. Entonces, claro, yo volví y dije, quiero echar a mi bolsa este rollito también. De hecho, el blog me lo apuntó en la bolsa porque yo lo iba a necesitar para hacer el taller. Entonces me dice, me apuntó que, bueno, pues en esa bolsa iba incluido un blog, pero que lo estaba utilizando, ¿vale? O sea, iba en ese control. ¿Por qué lo hacen así? Porque imaginaos que tú compras a primera hora de la mañana, ya tienes tu bolsita allí con tu material que has comprado. Si coges algo, porque no es una tienda cerrada, no hay nadie vigilando, tú puedes coger lo que quieras para llevártelo, ¿vale? Si coges algo y te lo echas en tu bolsa y no lo pagas, pues nadie se enteraría. Entonces, de esta forma, lo que se garantiza es que teniendo las bolsas ellos en un apartado donde ponen tu nombre, pues echa la cuenta y si tienes más necesidad de comprar alguna cosita, pues lo pagas al final, ¿vale? De esa forma pagas todo lo que has cogido. Y no hay posibilidad de que nadie, que incluso por error podías coger alguna cosita, echártela en la bolsa y luego no acordarte de que la tienes que pagar, ¿vale? Aunque yo entiendo que estas cosas se hacen con un poquito de picardía, pero no obstante, también podría haber sido por un despiste, ¿vale? Entonces lo hacen así. Cuando termina el taller, o ya prácticamente cuando está terminando y se cierra la tienda, pues te dicen, bueno, pues tu cuenta son 20 euros, 30 euros, 40. Bueno, hubo personas que llevaban material por valor de 350 euros, no os digo más, ¿vale? O sea que fijaros la cantidad de cosas que se llevó. No es mi caso, yo cogí esto que os digo. Bien, una vez que terminamos de comer, que pues eran las 4 menos cuarto aproximadamente, continuamos con la segunda cajita. La segunda cajita la terminamos completa. Lleva una shaker en la portada que os enseñaré porque es una maravilla, ¿vale? Igualmente yo no quise decorar mucho más por lo que os digo, para que no se me rozara durante el viaje, pero la terminé completa. Eran las 7 de la tarde cuando habíamos terminado las 2 cajas. Y fijaros que el taller terminaba a las 9:30 de la noche. Podíamos haber continuado, pero lo cierto es que hacer 2 cajas tan elaboradas durante tanto tiempo, porque estábamos desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde scrapeando, pues con 1 hora para comer, es muchísimo tiempo. Entonces, finalmente, por unanimidad, decidimos que nos apetecía fiesta. Entonces, dejamos el proyecto a falta de hacer el álbum, pero bueno, fue por mayoría. Quiero decir que todo el mundo decidió que fuera así, porque la verdad es que hacía un calor insoportable. Ahora os hablaré un poquito de esto. Entonces la gente estaba muy cansada, no hay nada peor que scrapear con calor, ¿vale? Porque finalmente te cansas muchísimo más. Entonces, pues todo el mundo decidió que fuera así y estuvimos haciendo el sorteo infinito, ¿vale? De hecho, en los reels de Joana lo podéis ver que pues ha publicado y siempre publica en sus talleres el sorteo infinito. ¿En qué consiste? Pues ella coge 5 kits de material que ella tiene allí y lo sortea entre las personas que estamos en el taller. Como había 25 personas, pues es un número entre 1 y 25 y cada una va diciendo su número y si acierta con el que tienen puesto en el papel, pues se lleva un kit, ¿vale? Pues había kit estupendísimos, ¿vale? Uno de ellos eran un montón de rollitos, ¿vale? Y bueno, pues la afortunada, la verdad es que tenía rollitos allí pues de todo tipo, preciosísimos. También había una colección de una diseñadora que es muy amiga de Joana y que todavía no puedo desvelar porque todavía no ha salido.
cuando estoy grabando este podcast, así que no puedo desvelar el secreto, pero hubo quien se llevó la colección completa y todavía no estaba de venta en el mercado, ¿vale? O sea que más exclusivo, imposible. De hecho, fueron bastantes personas que cogieron esta colección. Es una diseñadora muy conocida, además, y bueno, pues como Joana la tenía, le pidió permiso a su amiga y la vendió en este taller, con lo cual tenemos también sorpresas en primicia, ¿no? Bien, pues una vez hecho el sorteo infinito, pues con la musiquita de fondo, Karol G y otros autores, pues que, bueno, ya sabéis el tipo de música que le gusta a Joana, pues esto era lo que iba amenizando de fondo el taller. Pues lo siguiente eran las fotos de grupo, ¿no? Fotos con ella, pues todo el grupo, pues luego el boomerang, que es una foto que es bastante divertida, que va adelante y atrás y la publiqué en las redes y la verdad es que queda bastante chula. Bien, pues en esto consistió el taller. Nos fuimos aproximadamente pues entre las 8:30 y 9 de la noche, que ya es bastante, ¿vale? Y he de deciros que la gente se quejaba bastante del calor que hacía dentro del Palacio Bello. Vamos a ver. No es nuestro caso, nosotras fuimos muy afortunadas porque Joana sí que había instalado 4 ventiladores industriales dentro de la nave. Al ser una nave los techos son altos, por mucho ventilador industrial que ponga, pues al final el aire no corre de la manera que tiene que correr, esto es un hecho, ¿vale? Y bueno, pues pese a los 4 ventiladores, pues hubo que poner más ventiladores de estos de pie que se ponen en el suelo. Y tanto mis amigas como yo fuimos afortunadas y por mera casualidad de la vida nos tocó cerca de esos ventiladores que estaban en el suelo. De hecho, yo estoy algo constipada o algo tomada porque tenía uno justo detrás que yo dije, ya verás, madre mía, mañana mis riñones. Pero bueno, no, afortunadamente mis riñones están bien, yo un poquito constipada porque me daba el aire de lleno, pero fuimos de las pocas afortunadas que no pasamos absolutamente nada de calor. Se estaba súper bien en la zona donde nosotras estábamos, pero parece ser que no era la sensación de todo el mundo. Había gente que estaba pasando muchísimo calor. De hecho, el día estaba nublado, pero Alzira es un pueblo con muchísima humedad. Entonces no hay nada peor que el calor con humedad porque te aplatana. Entonces, por eso os decía que después de tantas horas scrapeando y con calor, muchas de ellas ya estaban que no podían más. Entonces, pues bueno, pues al final un poco por hacerlas un guiño, pues todo el mundo decidió que no continuáramos con el álbum, ¿vale? Pero hubiera dado tiempo a terminarlo, ¿eh? Si realmente el taller hubiera terminado a las 9:30 como estaba previsto. Bien, cosas buenas del taller de Joana. Enseña desde cero. Yo ya sabéis que no tenía ni idea de cartonaje, he hecho alguna cosita puntual, pero mi temor era no estar a la altura de estructuras tan complejas, ¿vale? No pasa nada. Yo lo hice y terminé los 2 álbumes, o sea, las 2 cajas completas. Con lo cual, si yo he podido, vosotras y vosotros podéis, ¿vale? Porque no tenía apenas conocimiento de cartonaje, ya lo sabéis, pues poquito a poco voy haciendo cositas y el conocimiento se va ampliando, pero a priori yo no iba con una experiencia en el mundo de cartonaje. Sin embargo, pues ya os digo que el proyecto ha quedado divino, ¿vale? Entonces, explica desde cero. Y lo mejor de todo es que no había PDF al entrar en el Palacio Bello, que era mi temor. Porque yo os comentaba en un podcast anterior que ya había ido a talleres multitudinarios y que pues aquella experiencia pues fue, me daban un PDF y yo iba leyendo el PDF para poder hacer el proyecto. En el caso de Joana no fue así, no había PDF, al menos a priori, ¿vale? Después sí que ella proporciona material audiovisual para que podamos replicar el álbum o terminarlo incluso, ¿vale? Pero a priori no hay PDF. Lo que sí que hay, es muy buen invento, ella tiene una pantalla con una cámara en un plano viendo la mesa, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama este tipo de plano. Si me acuerdo os lo digo, tiene un nombre, pero ahora mismo estoy en blanco. Y bueno, pues si hay alguna duda, ella lo que hace es replicar, ¿vale?, la duda que estamos teniendo para explicarla despacio, con mucha pausa, de forma muy didáctica, y tú lo vas viendo en una pantalla. Esa pantalla se ve desde cualquier punto del Palacio Bello, con lo cual no te puedes perder. Va resolviendo dudas en el momento, pero lo hace justo en ese punto donde todas la estamos escuchando y todas las estamos viendo, con lo cual
Si hay una duda y muchas de nosotras la tenemos, pues simplemente con que conteste una vez ya la tenemos toda resuelta, que esto es maravilloso, ¿vale? Porque en otros talleres que yo he estado de forma multitudinaria, pues se explica a la persona que tiene la duda, pero el resto podemos tener la misma duda y la tallerista pues repite 20 veces la misma pregunta, ¿no? O la misma respuesta en este caso. En el caso de Joana no, lo tiene súper bien montado porque hay una pantalla, un proyector donde se ve la explicación que ella está dando. De hecho, si hay alguna, imaginaros que nos dice, pues este papel hay que cortarlo a 19,5 por 22. Esa medida la apunta y la deja en el proyector para que todo el mundo la vea y la vea desde los distintos ángulos del palacio, con lo cual genial. Sí que es verdad que Joana está muy poquito tiempo sentada allí porque normalmente está dando vueltas por las mesas, mirando a ver cómo vamos con el proyecto, si nos atascamos en alguna parte para echarnos una mano, y entre medias pues nos va contando cositas, va haciendo chascarrillos y demás, que bueno, pues en esto simplemente doy la pincelada y si vais ya veréis cómo os va a encantar. ¿Vale? Entonces, dicho esto, deciros también que también tenemos merienda, es decir, aproximadamente sobre las 6:30, 7 menos algo de la tarde, nos ofrecieron un pinchito de tortilla. Si quieres lo comes, si no, no lo comes, pero fijaros toda la comida que hay a lo largo del día y eso va incluido en el precio del taller. El precio del taller no es que sea barato, porque nadie dice que sea barato, pero fijaros todo lo que incluye. El material, las estructuras, material me refiero a la colección, con die cuts y chipboard incluidos, ¿vale? Las maderitas para hacer la estructura, la colección, los adornos, cartulina dorada y cartulina blanca texturizada, todas las comidas, la explicación de Joana y una parte que esta, debo decir, y en esto soy totalmente sincera, que a mí personalmente pues me sobró, que insisto que es una opinión muy subjetiva mía. Algunas de mis compañeras con las que estuve pues estaban de acuerdo, pero puede ser también porque nos removió cosas a nivel personal que, pues bueno, pues cuando vas a un taller vas a pasártelo bien y no a pasar un mal rato, ¿vale? Y en el caso de varias de mis compañeras y en el mío propio, pues lo pasamos bastante mal porque hizo una meditación en la que se tocaba un tema bastante delicado. Entonces, yo hubo un momento, y en esto tengo que ser totalmente sincera, que pensé en levantarme e irme porque lo estaba pasando mal, me estaba agobiando, ¿vale? Sin embargo, otras personas que estaban allí en el taller les encantó la meditación, porque fue como media horita, y salieron encantadas, pero a mí personalmente pues me tocó mucho la fibra y esa media horita yo lo pasé francamente mal hasta el punto que me estaba disgustando, ¿vale? Entonces hubo un momento que si no llega a terminar la meditación pues hubiera cogido y me hubiera levantado porque yo voy a pasármelo bien a un taller y no a pasarlo mal. Pero ojo, que esto, insisto, que es una opinión muy subjetiva mía. Sí que es cierto que a algunas de mis compañeras pues les pasó exactamente igual. Esto me imagino que dependerá del tipo de momento en el que estés y cómo te pille el cuerpo en ese día, pero pues nos pasó y pues a mí sinceramente esta es la única parte que debo decir que me sobró, porque el resto estaba muy bien planteado, gestionado hasta el más mínimo detalle, los tiempos muy bien calculados. La mami bella y el papi bello estaban todo el tiempo pendientes de nosotras. También estaba Eli estaba pues al cargo de la tienda, también echó una mano a servir las comidas y súper pendientes de todas nosotras. Si nos faltaba cualquier cosa nos preguntaban, nos ayudaban. Bueno, de hecho el baño está dentro del Palacio Bello, con lo cual no hay que salir a ninguna parte al baño. El baño es bastante espacioso, de hecho. Y bueno, pues todo decorado maravillosamente. De hecho, la fotografía que estáis viendo en este podcast es el fotocall que tiene Joana al principio del Palacio Bello, que fijaros qué monada, ¿vale? Te sientas en ese sillón, te haces la foto y queda súper bonita. De hecho, tengo fotos con mis amigas que realmente han salido estupendas. Terminábamos molidas del taller porque eran muchísimas horas. Molidas pero contentas, ojo, porque os tengo que decir que hay una cosa que yo quiero dejar clara de los talleres de Joana para que no tengáis una falsa expectativa, ¿vale?
Lo que se va a hacer en los talleres de Joana es el álbum que ella previamente ha diseñado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos da cartones cortados, maderitas cortadas, ¿vale? Con lo cual, reproducir ese proyecto una vez que estéis en casa, pues si no contáis con el kit necesario, no lo vais a poder reproducir. ¿Por qué? Porque las maderitas están cortadas a láser, y para ello necesitaríais una herramienta que os cortara la maderita, ¿vale? Y el archivo para poderlo cortar, y necesitaríais también las medidas de los cartones, que no se dan en ningún momento. De hecho, los cartones vienen numerados con 1, 2, 3, 4, de tal forma que no haya error. Y cuando Joana dice coger el cartón 1, pues ya sabemos todas el que tenemos que coger porque vienen numerados, ¿vale? Entonces, ¿vais a poder reproducir esos álbumes que hagáis con Joana? La respuesta es no, salvo que compréis un kit que os venda ella con las estructuras, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque en otros talleres a los que yo he ido, tú aprendes la técnica, te dan las medidas de cómo tienes que cortar los cartones y demás, y ese mismo álbum lo puedes replicar tantas veces como quieras porque tienes las medidas y pues cortando el cartón a esas medidas pues ya lo tienes, ¿vale? Luego el interior ya lo montas como tú quieras. Sin embargo, en el taller de Joana pues no se dan medidas de los cartones ni de nada. Ya viene todo cortado, viene en un paquetito y pues directamente lo que hay que hacer es ir montando según te va dando las instrucciones, ¿vale? Con esto es muy difícil que salga un proyecto feo, porque la verdad es que si encajas bien las piezas no tiene por qué sobrarte nada ni encajarte nada mal. Aún así hay errores, pero somos scraperas. El error es bonito, tenemos que abrazar lo imperfecto, ¿vale? Y aprender de nuestros propios errores para la próxima vez que hagamos un álbum, pues no cometerlos, ¿vale? Entonces, deciros esto, que pues cuando lleguéis a vuestra casa pues probablemente la misma estructura no la podréis replicar, salvo que le compréis a Joana otra estructura para poder hacerlo, ¿vale? Esto que vaya por delante porque hay mucha gente que va a un taller de Joana y se piensa que con lo que le han enseñado va a poder replicar exactamente un álbum igual, y no es el caso salvo que tengáis las estructuras, ¿vale? En cuanto a técnicas que utiliza de encuadernación, no de cartonaje, pues yo aprendí a forrar una caja por dentro, como ella lo hace, que me pareció muchísimo más fácil a como yo lo hacía, ¿vale? Porque yo fui a un taller, aprendí de otra manera y la forma de forrar el interior de una caja que tiene Joana es muchísimo más limpia y queda muchísimo mejor rematada. Me encantó, sinceramente os lo digo, ¿vale? Entonces, esto no descarto aplicarlo en el futuro a futuras cajas que pueda hacer, de la que tenga las medidas o de las que yo me pueda inventar las medidas que sean, ¿vale? Entonces me pareció muy chulo. El álbum va cogido con un sistema de imanes de estos de los bolsos, ¿vale? Porque en la segunda caja el álbum va incrustado dentro de la segunda caja, pero con la ventaja de que puedes sacar el álbum y ojearlo sin necesidad de que la caja te estorbe, con lo cual el álbum es súper bonito. La colección a mí me ha encantado y de hecho Joana nos regaló varias cosas. La primera fue nada más entrar en el Palacio Bello, que nos regaló una cestita hecha a mano. Bueno, una cestita es una bolsita de tela cosida a mano, que bueno, pues lo hacen ellas. Y dentro había unos pendientes que curiosamente son iridiscentes para ahora, para el verano, para que cuando le dé la luz refleje distintos colores. La verdad es que están muy chulos. Sí que es cierto que yo no soy de ese tipo de pendientes, pero no obstante tengo una amiga maravillosa que le encantan este tipo de cosas y ya tiene su regalito, ¿vale? Porque, a ver, no todas las cosas te pueden encajar, ¿no? O sea, ya encajar todo absolutamente, pues sería casi tener el mismo gusto. Y bueno, pues en este caso no es así y yo tengo una amiga que le encantan ese tipo de pendientes y probablemente se los daré. Y luego otra cosita que nos regaló Joana fue algo parecido a los transfer, que tienen un nombre, porque ya sabéis que dependiendo del tipo de superficie en el que se puedan poner, se llaman de distintas maneras, fue dando a cada una un trocito, y a mí el que me tocó fue la muchacha en el flotador, que no puedo estar más contenta del transfer que me tocó, ¿vale? Porque me encanta.
No lo voy a poner en el proyecto porque yo quiero que ponerla en algún sitio donde se pueda lucir para el verano. Entonces voy a pensar dónde lo pongo, pero es realmente sencillo aplicarlo. Simplemente es ponerlo sobre la superficie en la que quieras pegarlo, pasarle el dedo y ya directamente se pega. Hay que dejarlo, eso sí, pues entre 2-3 días, aunque Joana dice 24 horas, pero yo creo que si lo dejamos más mejor y eso no se vuelve a despegar en la vida, ¿vale? Entonces, pues todo esto es lo que os cuento de mi experiencia en el Palacio Bello. Encantada, no, encantadísima, porque además la experiencia fue muy buena, compartimos espacio, había 2 personas que no conocíamos a priori en profundidad como nos conocemos las demás, pero bueno, se integraron súper bien en el grupito y las acogimos con los brazos abiertos, que al final de esto se trata, de pasar buenos momentos y que el scrap nos una. Y yo creo que, bueno, pues vamos a hacer más cositas juntas, en la medida de lo posible, claro. Las personas que vivimos en Madrid pues lo tenemos un poquito más fácil porque estamos más cerca. Las personas que están fuera, pues bueno, pues de forma puntual también se pueden hacer cosas, así que genial. Y pues eso es todo por mi parte. Espero que os haya gustado el podcast o al menos que os haya entretenido, que desde mi punto de vista esto es una experiencia única que si tenéis la oportunidad yo os la aconsejo encarecidamente porque la verdad es que merece la pena. Yo no he estado nunca, y digo nunca, y he hecho unos cuantos talleres en un taller similar a este, me encantó y bueno, pues si os gusta Joana, desde luego lo mejor es verla en acción, ¿vale? Porque merece la pena ver sus explicaciones porque es bastante didáctica y ojo, que no os dé miedo porque explica desde un nivel muy básico. Si yo lo he podido hacer, vosotras y vosotros también, ¿vale? Entonces no os preocupéis de esto, ir confiadas porque además explica súper bien. Y bueno, pues nada más por mi parte. Espero que tengáis una estupendísima semana, que os cuidéis mucho, que muchísimas gracias por estar aquí. Un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!